El viernes de la primera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 2, 1 al 12. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron el techo y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban en sus adentros: «¿Y por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle levántate, coge la camilla y ponte a caminar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados». Entonces le dijo al paralítico: «Contigo hablo. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Se levantó inmediatamente, cogió su camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual». Ya en los primeros pasajes de su Evangelio, Marcos nos ha mostrado que Jesús ha tenido un inicio realmente exitoso, pues todos quedaban admirados de lo que hacía. Esto obligó a que la gente tome posición, ya sea a favor de él o en contra de él. Y así, mientras que la muchedumbre se asombra y se inclina a favor de Jesús, las autoridades judías, en cambio, se le oponen con fuerza. Para ellos, y a pesar de lo que parece, Jesús no puede ser el Mesías, pues no respeta la ley de Moisés. Bueno, pues en lo que sigue de su Evangelio, Marcos nos va a presentar 5 pasajes para mostrarnos que las actuaciones de Jesús le generaron conflictos con los jefes religiosos y llevaron a que éstos finalmente lo rechacen. El primero de estos pasajes es el relato de hoy y es en torno al perdón. En esta escena, las autoridades religiosas lo cuestionan y se preguntan: ¿quién se cree este que es para perdonar pecados? Haciendo caminar al paralítico, Jesús les va a demostrar que sí puede perdonar pecados y, en consecuencia, que procede de Dios, pues solo Dios perdona los pecados. El escenario de esta asombrosa curación y del subsecuente perdón va a ser la casa de Pedro. Y ella va a ser también el escenario de la primera crítica que le hacen. El pasaje anterior terminó diciéndonos que Jesús se fue a anunciar la buena noticia del reinado de Dios por todas las sinagogas de Galilea. Y ahora Marcos nos ubica de nuevo en el pueblito de Cafarnaúm, y así empieza el texto. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. En casa quiere decir que estaba en casa de Pedro, a la que Jesús consideraba su casa. Entonces, al enterarse de su llegada, la gente que lo esperaba con ansias fue a buscarlo. Nos dice el texto que acudieron tantos a casa de Pedro que no quedaba sitio ni a la puerta. La casa de Pedro y su familia era pequeña, de unos 5 metros por 5, y Marcos nos dice que la cantidad de gente era tal que no había lugar ni siquiera junto a la puerta. Podemos suponer que además de la gente que estaba en el cuarto escuchando a Jesús, había muchos otros en el patio del clan familiar. Es de mencionar que del patio central de las casas familiares de Cafarnaúm salían unas escaleras de piedra que llevaban al techo, pues el techo, hecho de caña y barro, se usaba para diversas actividades: tomar el fresco en épocas de calor, poner a secar pescado o frutas, comunicarse con otras casas, etc. Entonces el texto nos dice que Jesús se puso a enseñarles y a anunciarles la buena noticia. Les enseñaba que el deseo de su Padre es reinar, a fin de que se renueve el mundo y se haga mejor para todos. Y enseñaba que a nosotros nos toca ayudarlo viviendo de manera que Él pueda reinar.
Y mientras estaba en esto, dice el texto que llegaron 4 llevando a un paralítico. Como ya hemos comentado, los judíos consideraban que todo enfermo es un pecador. Y el hecho de que el hombre sea paralítico indicaba que se trataba de un gran pecador, completamente maniatado, inmovilizado, atado por su pecado. Pues el pecado nos paraliza completamente, nos cierra el corazón y nos impide hacer el bien. Además, el hecho de ser llevado entre 4 indicaba la gravedad de su parálisis. Esta persona no podía hacer prácticamente nada. Era absolutamente dependiente de los demás, y en este caso, de 4 personas. Bueno, pues esto es lo que hace el pecado con nosotros. Nos vuelve incapaces de movernos con libertad y en realidad nos arruina la vida. El único deseo de estos 4, tal vez familiares o amigos o incluso cristianos, era llevar al enfermo ante Jesús. Y para el paralítico, Jesús probablemente era su única esperanza de curación. Pero ya nos había dicho Marcos que la casa estaba repleta de gente y que el paralítico no podía llegar hasta Jesús a causa del gentío. Entonces no se le ocurrió mejor idea al grupo que subirlo por las escaleras de piedra que salían del patio común y romper el techo de la casa donde estaba Jesús. Bueno, pues se trataba de la casa de Pedro, y los 4 le estaban rompiendo el techo. Cualquiera protestaría, y de mala manera. Pero para Pedro y para Jesús, la salud de una persona vale más que un techo. En todo caso, esta solución muestra la desesperación de los 4 por llegar donde estaba Jesús y lograr la curación de su ser querido. Pero muestra también el desprendimiento de Pedro, que es aquel desprendimiento que se espera de todo discípulo. Y entonces dice el texto que por la abertura que hicieron, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Nos dice Marcos que viendo Jesús la fe que tenían, la que tenía el paralítico y los 4 que lo habían llevado, pues habían hecho todo ese laberinto para que Jesús lo curase, estaban absolutamente convencidos de que Jesús podía hacerlo. Entonces Jesús le dice al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Y por qué Jesús lo primero que hace es perdonarlo en vez de curarlo? Porque los judíos creían que la enfermedad era consecuencia del pecado. Y para curar la enfermedad, primero hay que remover el pecado. Por eso Jesús lo perdona públicamente. Pero el problema que inmediatamente se suscitó fue si Jesús puede o no puede perdonar pecados. Nos dice Marcos que unos escribas que estaban allí sentados pensaban en sus adentros. ¿Y por qué este habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los maestros o escribas eran aquellos que conocían muy bien la ley de Moisés, la interpretaban y la explicaban. Eran algo así como los abogados de hoy con respecto a la ley civil. Por eso, al escuchar a Jesús decir: Hijo, tus pecados te son perdonados, reaccionaron inmediatamente por el malestar que le generó esta afirmación. ¿Cómo se atreve a decir eso? Se está arrogando una autoridad que no le corresponde. ¿Acaso se cree Dios? Pues según la ley, el único que perdona los pecados es Dios. Por tanto, Jesús está tomando el lugar que solo le corresponde a Dios. Y esto es una blasfemia. Una falta gravísima que debió molestarles muchísimo. Entonces dice Marcos que Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan así? En realidad a ellos no les interesaba el bien del paralítico, solo les interesaba que se observe la ley en todos sus detalles. Y antes de que Jesús explique su proceder, ellos ya lo habían juzgado en sus corazones. Entonces Jesús les hace una pregunta que los desafía en sus valores y en su interpretación de la ley. Y les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y camina? La pregunta de Jesús se centra en el decir, en el poder de su palabra.
¿Qué tanto poder tiene su palabra? ¿Es ella eficaz? ¿Puede realizar lo que dice? ¿Puede con su sola palabra perdonar pecados? No se trata de saber si la ley le da o no autoridad y si es o no blasfemo. Jesús va a demostrarles que su palabra es capaz de hacer lo que dice, y va a demostrarles que si es capaz de hacer caminar, entonces es capaz de perdonar. Ciertamente, más fácil es decir, tus pecados te son perdonados, porque no es posible comprobar si ellos están o no perdonados. Es decir, no se puede saber si Jesús realmente perdonó al paralítico o no. Mucho más difícil es decir, levántate, toma tu camilla y camina, porque esto sí es comprobable. Si no se levanta, quiere decir que su palabra es ineficaz, que no vale, que no es creíble, y por tanto que no perdona pecados, y entonces efectivamente es un blasfemo. Entonces Jesús les va a demostrar que su palabra es eficaz, y que si él dice que el paralítico está perdonado, está perdonado. Y su demostración consistirá en hacer lo más difícil, lo visible, lo que se puede comprobar. Pues si hace lo más difícil, entonces puede hacer lo más fácil, perdonar pecados. Y entonces dice Jesús, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y entonces el paralítico se puso en pie, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos. Con esto Jesús demostró que su pecado había sido perdonado y que Él tiene el poder para hacerlo. Y al cargar su propia camilla, el paralítico curado demostró que ha recuperado plenamente su independencia, que es un hombre libre, que está perdonado y por tanto curado. La conclusión es que se quedaron todos maravillados y daban gloria a Dios diciendo, nunca vimos cosa parecida. Como conclusión, los invito a considerar el enorme deseo que Dios tiene de perdonarnos, pero que no puede hacerlo si nosotros no buscamos ni nos esforzamos en ser perdonados. Hagamos pues como el paralítico y rompamos el techo de lo que nos impide acercarnos a Él, para que en su perdón seamos testigos directos de las maravillas que hace por nosotros. Pidámosle al Señor conocerlo más, para darnos cuenta de que nos quiere muchísimo y que sepamos que siempre que nos volvamos a Él nos perdonará. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.